Dios le bendiga grandemente, amados hermanos. Para nosotros es un gran privilegio y es una gran oportunidad tenerlos aquí sintonizándonos a través de su emisora Radio Alma Cristiana. Como siempre, como cada semana, a la misma hora, estamos aquí como el Ministerio Revelando la Verdad para llevar una palabra fresca de salvación y enseñanza para nuestras vidas, tanto espirituales como físicas. Mi nombre, Evangelista Wilmer Rivera, por la misericordia del Señor, y nuestro hermano Abraham Sabiñón. Shalom Habre, bendiciones, amados hermanos, que la paz, el amor, el poder y la bondad de Cristo le colme de bendiciones para todos ustedes. Verdaderamente siempre para nosotros será un honor, será un placer estar en Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre, para implementar y proyectar lo que es el Santo Evangelio, las Santas Escrituras, en modo de enseñanza. Mi nombre es el licenciado Luis Sabiñón Luperón. Estamos como maestro, como teólogo, por su misericordia y por su gracia. Así es, amados hermanos. Como hoy tenemos un tema muy interesante, hoy vamos a hablar acerca de lo que es la oración y el conocimiento. Temas muy importantes para hoy en día, para nuestras vidas, para conocer y profundizar un poco más acerca de estos temas. Así que acompáñanos a una porción bíblica que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 5. Dice de la siguiente manera: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que esté en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y dice en Oseas capítulo 4, verso 6: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por haber rechazado el conocimiento, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio. Por haber olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Bien. Hoy en día, amados hermanos, tenemos un tema muy importante, y es con el tema nuestra vida espiritual. La vida espiritual. Y verdaderamente, amados hermanos, esto es totalmente importante, porque en nuestra denominación cristiana evangélica pentecostal existen diferentes pensamientos totalmente erróneos en cuanto al pensamiento espiritual. Existen diferentes pensamientos, existen diferentes creencias en cuanto a esto, y nosotros como apologéticos estamos para defender, estamos para proyectar lo que es el Santo Evangelio de Cristo. Bien, la vida espiritual. Este análisis, amados hermanos, está dividido por dos grupos. Número 1, el estudio de la palabra de Dios. Número 2, por la oración. Porque si nosotros analizamos todos los puntos fundamentales por el cual la Biblia expresa de manera explícita, podemos analizar que verdaderamente la vida espiritual está compuesta por dos elementos fundamentales. Es decir, la vida espiritual está fundamentalizada bajo dos sistemas de pilares, que es, número 1, la oración, número 2, el estudio bíblico. Lo voy a repetir. El fundamento de lo que es la vida espiritual del creyente está fundamentalizado en dos pilares importantes. Número 1, la oración. Número 2, el estudio bíblico. Y como dije anteriormente, lamentablemente nuestra denominación, Iglesia Pentecostal Evangélica, ha sido una de las iglesias o una de las denominaciones más problemáticas en cuanto al conocimiento. Ahora, dice la historia que para poder entender el presente tenemos que ir al pasado. Entonces nosotros, para poder comprender y analizar lo que está sucediendo en nuestra vida contemporánea, tenemos que ir al pasado para poder fundamentalizar los métodos que vamos a utilizar para poder cambiar el presente. De igual manera el futuro. Ahora bien, en los años 1901, en Kansas, Estados Unidos, se había implementado una de las denominaciones más expansionistas de toda la historia de la humanidad, y es
la Iglesia Evangélica Pentecostal. Es decir, la Iglesia Pentecostal Evangélica nació en el año 1901 por un hombre de padres esclavos africanos llamados Wilmore Seymour. Este hombre vivía en África, un hombre que fue maltratado junto con su familia, que pasaron momentos difíciles de la vida, y verdaderamente Dios usó a este hombre para poder implementar la creación de la Iglesia Pentecostal Evangélica. Ahora bien, este caballero, amados hermanos, no podemos negar que vino de una familia muy humilde, una familia un poco indocta en cuanto al conocimiento. Y a pesar de que este hombre se dejó llevar del Espíritu Santo, ya que esta denominación es la denominación protestante más expansionista, no podemos negar que se implementaron diferentes problemáticas, diferentes pensamientos doctrinales, amados hermanos, como por ejemplo en el año 1906 hubieron un grupo que comenzaron a decir que el conocimiento era importante y se dividió. Luego hubieron otras personas en años posteriores que también decían que el conocimiento está obsoleto, es decir, que el conocimiento no es importante, que el conocimiento no tiene que ver nada con lo que es la vida espiritual. Pero verdaderamente en todo el aspecto contextualizado de la Biblia, podemos ver que la misma Biblia de manera explícita habla en cuanto que el estudio de la palabra de Dios es fundamental en la vida del creyente. Por ejemplo, uno de los pensamientos, amados hermanos, que están tratando de distorsionar lo que es la verdad bíblica es lo que se encuentra en 1 Corintios capítulo 8 verso 1. Quiero, por favor, Wilmer, si eres tan amable, para que lo lea, para que todos los escuchen, que ha sido una de las problemáticas que está distorsionando totalmente lo que es la verdad del estudio bíblico y de la vida espiritual del creyente. 1 Corintios 8:1. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Exacto, exacto. Aquí dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El amor edifica. Es decir, amados hermanos, este texto ha sido uno de los textos que se ha malinterpretado en toda la historia desde el comienzo de la iglesia pentecostal, donde muchos han implementado que el conocimiento no tiene que ver nada con la vida espiritual. Y esto es un error. Esto es un error. Yo recuerdo que hace aproximadamente una semana yo le pregunté a un compañero de trabajo sobre esto, que cuál es más importante, la oración o el estudio bíblico. Y esta persona verdaderamente me dijo con toda sinceridad que la oración es más importante. Y está en un error, porque para poder mantener lo que es una vida espiritual estable, se necesita oración, que es un 50%. Y el otro 50% es el estudio bíblico. Es decir, una persona que solamente ora y elimina, desahucia totalmente lo que es el conocimiento bíblico, es un cristiano a media. Es decir, que solamente su vida espiritual está a un 50%. Entonces, una persona que solamente estudia, escudriña y no ora, es un cristiano que lamentablemente está a media. Es decir, solamente tiene un 50% de vida espiritual. Y esto es inaudito, porque como dije anteriormente, todos los puntos contextuales del Antiguo y del Nuevo Testamento te habla con respecto a que el conocimiento es totalmente fundamental. Exacto, Abraham. Si nos vamos a las Escrituras, encontramos que Cristo, hablando, dice claramente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. Así es, así es. O sea que Cristo está hablando no solamente a los fariseos de aquel tiempo que conocían la ley, sino también para nosotros esta palabra, que escudriñemos las Escrituras. Y si nos vamos más adelante, dice claramente que el Espíritu Santo
nos recordará todas las cosas. Pero, ¿qué cosas nos recordará el Espíritu Santo? Son las cosas que hemos aprendido, las cosas que hemos escudriñado. Porque el Espíritu Santo no te puede enseñar otra cosa que no esté dentro de los términos de la palabra de Dios. Exacto, porque hoy en día, lamentablemente, dicen muchos predicadores, yo hablo mi boca y Dios pone palabra en mi boca. El Espíritu Santo te va a poner palabra en tu boca siempre y cuando usted implemente lo que es el conocimiento bíblico. Entonces, la función del Espíritu Santo es traer a capítulo las enseñanzas, las escudriñaciones que usted ha realizado en el pasado. Claro. Entonces, si usted no tiene informaciones en cuanto a la Biblia, lamentablemente el Espíritu Santo no te va a dar la luz eficiente para usted dar un buen sermón. Ahora, cuando usted escudriñe, cuando usted busca el conocimiento bíblico, el Espíritu Santo lo que hace es que lo lleva al punto fundamental, que es la predicación o la enseñanza, y te da la revelación y la iluminación para que ese mensaje sea eficaz en cuanto a la enseñanza. Ahora bien, dice aquí, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Lo voy a repetir. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Es decir, que este texto, Wilmer, ha sido mal interpretado. Porque aquí lo que está diciendo para muchos que el conocimiento está obsoleto. Es decir, que es mejor el amor y desechar el conocimiento. O sea que para muchos el conocimiento no tiene que ver nada con la vida espiritual. Pero hay algo, quiero que aquí me pongan mucha atención, amados hermanos. Según la hermenéutica, que es la rama, la ciencia de la teología, que la hermenéutica es la ciencia que trata de estudiar las interpretaciones, la misma hermenéutica te da los principios y los parámetros para poder implementar lo que es una interpretación adecuada según lo que quería decir el autor. Porque la interpretación no es lo que yo pienso, sino qué quería decir el autor en el momento específico que comenzó a escribir ese texto. Ahora, según la hermenéutica te dice un principio básico, que para poder entender el texto tenemos que ir al contexto. Es decir, el contexto anterior, el contexto posterior te va a dar a entender el significado del texto que tú estás tratando de traer el exégesis o la interpretación. Entonces, para yo entender qué tipo de conocimiento que dice Pablo aquí, que el conocimiento envanece pero el amor edifica, tenemos que leer el contexto. Es decir, el contexto nos va a dar a entender qué conocimiento está hablando Pablo. Por ejemplo, no hay que ir mucho al contexto, solamente hay que leer bien, con una mente crítica y analítica, lo que es solamente el verso 1. Escuche bien. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, ¿verdad? En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Es decir, el conocimiento que está hablando Pablo está hablando de un conocimiento en cuanto a la idolatría. Al parecer, según el contexto, la iglesia de los Corintios estaba bajo un sistema de idolatría. Es decir, se fundamentalizaron más en el conocimiento de la idolatría más que en el conocimiento del amor de Cristo, que es su palabra. Porque la iglesia de Corintios estaba al sur de Grecia, en la antigua lugar llamado el Pelopenoso, al sur de Grecia, cuyo Corintios era rica en politeísmo, es decir, tenían diferentes deidades, diferentes abominaciones, diferentes idolatrías. Entonces, la iglesia de Corintios, en vez de practicar las santas escrituras junto con el amor de Cristo, estaba comprendiendo, aprendiendo y practicando sus sistemas politeístas de toda la Grecia antigua. Entonces, en fin, el conocimiento que habla Pablo en 1 Corintios capítulo 8, verso 1, es el conocimiento de la idolatría, del politeísmo. Es decir, el conocimiento de la idolatría te envanece, pero el amor de Cristo te va a redimir, te va a transformar, te va a vivificar. Eso es lo que está diciendo el autor. Entonces, lo importante es no interpretar lo que yo pienso, sino tratar de investigar qué quería decir el autor. Y para poder entender esto tenemos que ir al contexto posterior que nos va a dar una luz más explícita en cuanto a la interpretación. Ahora bien,
Otro texto mal interpretado, amados hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 6. Lo pueden buscar y lo pueden anotar. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 6. Que es otro texto que se está malinterpretando. Y es importante que nosotros demos en cuanto a esto. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Lo voy a leer nuevamente, dice así: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ahora, ¿qué letra o qué tipo de letra Pablo se está hablando en este momento? ¿Qué quiere decir el autor en cuanto a la letra? ¿Será la Biblia la letra que está hablando Pablo? ¿O será otros estudios o otros conocimientos externos? Claro que es otro conocimiento externo. Ahora, ¿cómo yo doy a demostrar esto? Lo voy a leer nuevamente el paso para que usted escuche. Escuche bien. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Dice el verso 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Es decir, la letra que está hablando Pablo es el antiguo pacto, la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque la iglesia de los Corintios se estaba infiltrando lo que era el conocimiento de lo que era la ley de Moisés. Es decir, las 613 leyes que fueron implementadas en el antiguo pacto, en el Sinaí con Moisés, se estaba practicando, se estaba enseñando como doctrina. Entonces, hubo un tiempo que para la iglesia de los Corintios ya la gracia no tenía que ver nada con la salvación, sino que el antiguo pacto. Entonces, en pocas palabras, lo que está diciendo Pablo es que la letra, es decir, la ley mata, más el espíritu, que es la gracia, te da fortaleza, te da vida, te da salvación. Claro, si nos vamos a la palabra, Abraham, y hacemos una exégesis cuidadosamente podemos ver que por medio de la ley nadie podría ser justificado. Por medio de la ley, escuche bien, nadie podía ser justificado, nadie podía obtener la salvación. Solamente a través de la gracia y la misericordia de Dios podemos obtener la salvación. Y cuando Pablo se refiere a que la letra mata, se está refiriendo a la ley, porque la ley no puede salvarnos, pero sí nos conduce a quien sí puede, que es a Cristo. Entonces el Espíritu, que es la representación de la gracia, dice que nos vivifica, o sea, nos da vida, nos liberta, nos transforma, nos salva. En pocas palabras. Así es, escuche bien el verso 9. Porque el ministerio de condenación fue con gloria, pero mucho más abundará la gloria del ministerio de la justificación. Al parecer en este texto está demostrando que la iglesia de los Corintios estaba creando un sistema de doctrina que tenían que cumplir la ley en toda su cabalidad. Para ser salvos. Exacto, por ahora hay un principio de la ley que dice que si viola un solo punto de la ley, eres transgresor. De todos. O sea que nadie, no hubo un ser humano, no hay un ser humano que tenga la capacidad innata que pueda cumplir con las 613 leyes. Leyes judiciales, código judicial, código moral, código sanitario, código judicial. Es decir, no hay una persona que pueda cumplir esto. Porque estas leyes son leyes santas que solamente el Padre lo puede hacer. Ahora, ¿cuál es la justificación que nosotros podemos tener para nuestra salvación? La gracia. ¿Qué es la gracia? Un regalo inmerecido. Algo que nosotros no merecemos, pero por amor nos lo ha dado en nuestras manos. Y eso es lo que está diciendo Pablo en este momento. Pero verdaderamente el conocimiento es totalmente importante. Hoy en día vivimos en un mundo
en el siglo del pensamiento, Wilmer. Vivimos en un mundo del pensamiento, el mundo del posmodernismo, el mundo del globalismo, que están tratando de distorsionar totalmente lo que es la veracidad bíblica. Por ejemplo, el mismo posmodernismo es un pensamiento filosófico que dice que la historia está obsoleta. Entonces, si la historia está obsoleta, no es necesaria la historia, significa que también la Biblia no es necesaria según el posmodernismo, ¿verdad? Porque la Biblia es totalmente histórica. Entonces, para nosotros poder confrontar o enfrentar estos pensamientos filosóficos como el posmodernismo y el globalismo, el panteísmo, el deísmo y el ateísmo, tenemos que tener un conocimiento pleno en cuanto a las Santas Escrituras. Una persona que no tenga la capacidad de poder defender las Santas Escrituras es un cristiano incompetente. Lo voy a repetir y me perdonan, amados hermanos. El cristiano que no puede defender la iglesia, que no puede defender la verdad bíblica de manera intelectual, es un cristiano incompetente. Ahora, ¿cómo yo me fundamentalizo en esto? Dice la Biblia que hubieron 3 veces que el maestro fue tentado. Y en estas 3 veces, ¿de qué manera el maestro pudo enfrentar a Satanás de manera literal? A través de la palabra. Jesús le dijo en una ocasión, no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Es decir, cada momento, cada circunstancia de la vida de Jesús enfrentada por Satanás, el mismo Jesús se enfrentaba a Satanás con la Biblia. Es decir, la Biblia es el fundamento del cristiano. Y todo aquel que no está fundamentalizado dentro de los principios o dentro de los parámetros bíblicos, lamentablemente es un cristiano media o un cristiano incompetente. Realmente podemos ver que estamos en una era muy avanzada, muy rápida, que evoluciona a gran velocidad. Y no solo esto, sino que también estamos en un tiempo donde el conocimiento es el que está prevaleciendo. Una era de conocimiento. Entonces, amado, la palabra del Señor nos enseña que estemos preparados, prestos, para presentar defensa ante cualquiera que demande razón de nuestra esperanza. Entonces debemos ser defensores, debemos ser personas que pongamos defensa ante la palabra, debemos ser personas apologéticas, que estén dispuestos a dar defensa, porque les voy a decir algo, amados. El enemigo conoce la palabra como la palma de su mano y sabe cómo distorsionarla a su manera y a su forma. Esto lo vemos a través de la Biblia en el libro de Génesis, de cómo engañó a Eva con la misma palabra que Dios le había dado a Eva. Él la distorsionó. Así es. Y si pudo engañar a Eva, y si pudo engañar a otras personas más, ¿qué pasará con aquel creyente que no está fundamentado en la palabra de Dios? Si fue capaz de tentar a Cristo con la misma palabra, ¿qué será de nosotros, amados hermanos? Es por eso que tenemos la obligación, el deber de presentar defensa, de conocer la palabra, de escudriñar las escrituras y de esta manera capacitarnos, como Pablo le dice a Timoteo, para que seamos obreros, preparados y aptos para toda buena obra. Así es. Por ejemplo, el globalismo. El globalismo es una doctrina, un pensamiento político. Ahora, ¿cuál es el objetivo esencial del globalismo? El globalismo en verdad tiene un fundamento muy importante que yo lo considero muy bien, pero sus consecuencias son fatales. Por ejemplo, el propósito del globalismo es implementar una orden mundial en el sentido de que todas las naciones haya una equidad en cuanto a la economía. Es decir, que no haya diferentes clases sociales en cuanto a la economía política, en cuanto a la economía mundial. Eso está muy bien. Pero lo que está mal es eliminar la cultura, los pensamientos y las religiones. Y eso está mal, amados hermanos. Porque nosotros como cristianos, como defensores de la palabra de Dios, nunca vamos a permitir que los globalistas
eliminen lo que son los principios bíblicos, implementando políticas diabólicas en contra de la sana doctrina, en contra de lo que es el Evangelio de Cristo. Ahora, existen diferentes versos que nos dan fortaleza en cuanto a lo que el conocimiento es totalmente fundamental. Por ejemplo, Juan 5:39, lo pueden buscar. Juan 5:39. Juan capítulo 5, verso 39, que nos dan un detalle más explícito y diciendo que verdaderamente el conocimiento es totalmente fundamental, porque en ninguna parte de la Biblia habla en contra del conocimiento. Al contrario, la misma Biblia nos da la motivación necesaria para la escudriñación. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Colosenses 1:10. Voy a buscar varios versos, amados hermanos. Colosenses 1:10. Lo pueden anotar. Colosenses capítulo 1, verso 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea que ya hemos buscado dos textos que fundamentalizan y demuestran que el conocimiento es fundamental. Hechos capítulo 10, verso 11. Hechos capítulo 10, verso 11. Dice: y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. Y el 12. En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Ok. Según la Biblia, amados hermanos, como hemos ya mencionado en todos los textos que hemos mencionado en estos momentos, toda la Biblia nos da una respuesta explícita en cuanto a que el conocimiento es totalmente fundamental. Una persona que solamente ora y no escudriña es un cristiano a media, es un cristiano incompetente. Es decir, que uno de los fundamentos de nuestra vida espiritual está en el conocimiento de la palabra de Dios. Yo he visto congregaciones, Wilmer, que muchas veces implementan lo que es un mes de oración, una semana, 15 días de oración, pero eliminan el estudio bíblico. Y esto es inaudito, eso está mal. Y también hay congregaciones que dan más conciertos. No estoy diciendo que los conciertos están mal, pero tenemos que tener una balanza. Hay iglesias, hay congregaciones que dan muchos conciertos, muchos espectáculos, pero se ve escasamente lo que es el estudio bíblico. Así es, Abraham. Son pocas las iglesias y congregaciones que se dedican a formar, escuche bien, a formar líderes en la palabra del Señor, defensores, porque ahora mismo tenemos una batalla y una lucha, amado, que el que no está fundamentado en la palabra se va rápido. Eso es un objetivo fácil para el enemigo. Cuando usted no tiene palabra para defenderse, cuando le llegue la tentación, cuando le lleguen la prueba, cuando le lleguen las dificultades, cuando el enemigo comienza a atacarlo, ¿qué usted va a utilizar? El salmista decía en una ocasión: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En pocas palabras, el salmista sabía que aunque él tenía problemas, él sabía a dónde guiar su mirada, hacia los cielos. ¿Pero dónde? Escudriñando las escrituras. Solo ahí encontraremos fortaleza. Ahí encontraremos las respuestas a nuestras preguntas y encontraremos el fortalecimiento y el conocimiento de Dios para seguir hacia adelante. Así es, amados hermanos, vamos a tomar una pausa. En breve minuto hablaremos con respecto a la oración como punto fundamental de lo que es el crecimiento espiritual.
Recuerden, hermanos, seguirnos por las redes sociales como Ministerio Revelando la Verdad. YouTube, se suscriben, le dan a la campanita para que sean uno de los primeros en enterarse de nuestros contenidos y de cada tema que damos cada semana, todos los viernes a partir de las 4 de la tarde. Un saludo muy especial a todas las personas que nos sintonizan y nos escuchan a través de su emisora Radio Alma Cristiana. Queremos decirles, amados hermanos, que todo nuestro contenido lo pueden encontrar en YouTube. Ustedes nos buscan y ahí se enteran de todas las novedades y de todos los temas. Si quieren un tema también, que hablemos de un tema en específico, también pueden sintonizarnos, escribirnos a través de nuestra página por Facebook, Ministerio Revelando la Verdad. También tenemos un grupo de WhatsApp. Si quieren formar parte de él, también nos escriben en Facebook y ahí nos envían su número y lo añadimos. Sí, yo pensé que sí, que me estaba mandando un tema. Espérate un momento. Un momento. Bienvenidos a su programa Revelando la Verdad. Estamos nuevamente aquí implementando lo que es el conocimiento bíblico y vamos a tratar en cuanto a lo que es la oración. Pero antes de continuar con esta secuencia, quiero enviar algunos saluditos, como por ejemplo a María Peguero, compañera de trabajo, que la paz de Cristo sea contigo, una fiel seguidora, una persona que siempre está ahí escuchando este programa Revelando la Verdad, y a Marisa Luperón, mi madre, y a mi esposa Yocari Hilario de Sabiñón. Así es, aprovechando también, enviamos un saludito muy especial a mi esposa Yudelka de la Cruz, que también nos sintoniza fielmente en su programa. También quieren ver un saludito a nuestro pastor Israel Domingo Frías y a toda la congregación Iglesia Voz de Palmos. Así que continuamos, amados hermanos, con este estudio acerca de lo que es el conocimiento y la oración o la vida espiritual del creyente. Como decía nuestro hermano Abraham,
El conocimiento es fundamental, hermanos, para lo que es la vida del creyente. Si un creyente no tiene conocimiento, lamentablemente es un creyente que no tiene armas. Va a la guerra sin armas, hermano. ¿Con qué usted va a pelear si no sabe la palabra de Dios? ¿Cómo usted se va a defender? ¿Cómo usted va a defender el evangelio? ¿Cómo usted hará frente a las tentaciones, pruebas y dificultades que el enemigo y la vida nos presenta? Así que vamos a hablar en esta etapa acerca de lo que es la oración. Al principio del programa leímos un texto bíblico que se encontraba en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 5 hacia el 8, donde Cristo comienza a hablar acerca de la oración. Y en el libro de Lucas capítulo 11, en una ocasión sus discípulos le dicen: Maestro, enséñanos a orar así como Juan enseña a sus discípulos. Entonces vemos qué es la oración entonces. La oración es la comunicación del hombre con Dios, en donde el hombre expresa su agradecimiento, sus temores, sus pensamientos, sus planes, sus proyectos, sus dificultades, su estado de ánimo. En pocas palabras, la oración es una comunicación. Dentro de lo que es la lingüística, la comunicación no es más que la transmisión de la información entre diferentes seres. Para que haya una comunicación efectiva, debe haber un emisor y un receptor. En esto, usted entonces es el emisor que habla a Dios, quien es ese receptor. Pero para poder tener esa comunicación, el receptor también tiene que hablar al emisor para que haya una comunicación entonces efectiva, mi hermano Abraham. Entonces, ¿de qué manera o cuándo ocurre lo que es la comunicación entre Dios con el hombre? O sea, su palabra. Cuando una persona ora a Dios, es una comunicación entre el hombre y Dios. Pero la respuesta está cuando tú escudriñas la palabra de Dios. Es decir, que verdaderamente aquí hay una asemejación, aquí hay un fundamento, aquí hay una balanza, que la oración es la comunicación de Dios con el hombre, mientras que la palabra de Dios es la respuesta a las plegarias implementadas en la comunicación entre el hombre a Dios. Mejor de ahí se daña, mi hermano Abraham. Esto es así, esto es correcto. Hay personas, hermano, que tienen un pensamiento muy raro, y yo diría poco común, y no deberían confiarse, en donde utilizan la oración para hablar con Dios y quieren escuchar la voz de Dios hablar a su vida de una manera personal, y no se han dado cuenta que Dios ya ha dejado lo que es la revelación escrita, que es su palabra, en donde encontramos sus respuestas, en donde encontramos que Dios nos habla y nos transmite sus consejos. Entonces, la comunicación o la oración vino desde el principio, mi hermano Abraham. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 9 y 10, Abraham, si es muy amable de leerlo, vamos a encontrar por primera vez lo que es la oración, para que usted pueda comprender y entender un poco mejor. Génesis capítulo 3, verso 9 y 10. Dice de la siguiente manera: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué hay ahí, Abraham? Hay una comunicación. Así es. Dios habla con Adán y Adán le responde. Adán habla a Dios y Dios le responde. Eso se trata de la oración, hablar con Dios, expresarle sus sentimientos, ser sincero con Dios, amados hermanos. Entonces, si no hay una comunicación con Dios, Abraham, ¿cómo nosotros podemos recibir entonces los consejos de Dios? ¿Cómo podemos entonces tener una relación con Dios? Porque la relación se basa en una comunicación. Te quiero hacer una pregunta, hermano Wilmer. Entonces, ¿la alteración de voz en la oración determina la gravedad o la importancia de la oración? No, esto no tiene nada que ver con esto, amado. Usted puede hablar bonito, hablar feo, subir el tono, bajarlo. Mire, lo importante es que la oración salga de manera genuina. Esto es lo importante, que salga de manera genuina del corazón. No tiene que ver con tono ni buenas palabras, sino con un corazón sincero que agrade al Señor. Entonces, esos
eso es imprescindible, amados hermanos, que tengamos una comunicación con Dios. ¿Para qué sirve la comunicación, Abraham? Para conocerse. ¿Cómo se entiende la gente, Abraham? Comunicándose. Comunicándose, exactamente. No hay de otra manera. Entonces, ¿cómo vamos a conocer a Dios? Hablando con Él, pasando tiempo con Él, meditando en Él y en su palabra. Así es que mantenemos una relación con Dios. Es como usted estar con su pareja. Imagínese usted viviendo un año con su pareja y nunca ha hablado con ella. ¿Cómo usted entenderá a su pareja? ¿Cómo usted le comprenderá a ella si no habla? Entonces, hay cristianos que no hablan con Dios, Abraham. Hablan de manera poca con Dios. Y la relación es floja. Y cuando hay una relación floja o menguante, lamentablemente está propenso a que cualquier dificultad, cualquier problema se desmorone. Y verdaderamente, amado hermano, tú has hablado algo muy importante, pero hay un punto fundamental. Y es que hoy en día, lamentablemente, han confundido con la oración con pedir. Señor, dame, necesito, quiero, dame, necesito, quiero. Una comunicación no es solamente dame y necesito. Una comunicación es expresar mis sentimientos y mis inquietudes a una persona. Exacto. Entonces, lamentablemente, las oraciones que se han implementado en nuestras congregaciones son oraciones que están mal delante de la palabra de Dios. No, Ahora, bendíceme. Ahora, lo que tú puedes pedir mayormente es fuerza espiritual, porque eso era lo que Jesús pedía. Jesús dijo una ocasión: yo tengo la potestad de pedirle a mi Padre que traiga una legión de ángeles y lo destruyan a todos. Pero ¿cuáles eran las oraciones implementadas por Jesús? Oraciones de fortaleza espiritual. Cuando dijo una vez antes del Gólgota: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, las plegarias, o cuando Jesús le pedía al Padre en modo de oración, no era pedirle en cuanto a la economía, no era decirle dame, necesito, no. Simplemente necesito fortaleza, necesito escudriñar más. Dame la fortaleza para poder seguir adelante. Exacto, Abraham. Y no hay mejor modelo de oración que nuestro Señor Jesucristo. Así es. Si escudriñamos las Escrituras, veremos que Cristo pasaba su mayor tiempo orando. Oraba mucho porque Él entendía que para poder cumplir su misión necesitaba de Dios, necesitaba de su Padre. Así también nosotros tenemos que adoptar esa actitud de que sin Dios no podemos hacer absolutamente nada, amado. Cuando usted tenga ese pensamiento en la cabeza, entenderá que la oración es algo inevitable, es algo necesario. Y es como decía mi hermano Abraham, la oración no es simplemente se basa en pedir. Hermano, la oración es para expresarse. ¿Cómo usted se siente? Mira, Dios, yo me siento mal en este día, o me siento bien en este día. Amanecí así, me duele esto. Esto es hablar con Dios, comunicarse con Él, ser sincero y espontáneo. Cuando tú estás con tu pareja, yo sé que tú no le vas a decir: mi amor, necesito, mami, quiero esto, amor, necesito esto, mi amor, me pasa esto. No, señores. También es decirle: amor, yo te amo, te necesito, te quiero estar contigo, quiero ser como tú. Esa es la comunicación que verdaderamente Dios quiere en la iglesia de Cristo. No es dame, necesito, no, amados hermanos. Esto es una secuencia. Esto es un paradigma que hay que cortar, hay que romper totalmente. Y lo que Dios quiere es pasar comunicación. Porque aunque tú no lo creas, cuando tú dices yo te amo, en esa comunicación que hay entre el emisor y el receptor, viene también fuerza espiritual. La fuerza espiritual no viene cuando tú dices solamente: Señor, dame fuerza espiritual. También viene cuando tú le dices: Padre, yo te amo. Dios mío, tú eres mi esposo, tú eres mi sustento. Así también viene lo que es la fuerza espiritual. Así es, mi hermano Abraham. Y dentro de lo que es la oración están las características de la oración. Primero, la oración es verdadera, sincera y espontánea. ¿Cómo así? Si usted se va al libro de Mateo en el capítulo 6, verso 5, vemos que Cristo habla y dice:
que cuando ustedes oren, no usen vanas palabrerías, como hacen ¿quiénes? Los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No. Él dice que cuando tú ores de corazón, entra en tu cuarto, escuche bien, cierre la puerta y ore a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Orar es expresarle a Dios de manera verdadera, sincera y espontánea lo que siente. No es un rito. No es una fórmula que usted tiene que ir ante Dios y pedirle la misma cosa todos los días, de la misma manera, con la misma palabra y de la misma forma. Usted no es mecánico. Dios no quiere esa actitud. Dios quiere que seamos espontáneos. Usted no tiene que utilizar palabras de manera formal. ¿Me entiende, Abraham? Usted lo usa a su nivel, como usted entiende. Mire, Dios lo entiende, aunque usted no sepa cómo expresarle las cosas. Y eso lo vemos en las Escrituras. Así es. Cuando Josué estaba peleando, Josué dijo algo que a mí me sorprendió. Él le dijo a Dios, mire, yo quiero que el sol se detenga y la luna también. Pero si tú te pones a escudriñar, ¿cómo es que el sol se detiene si el sol no gira alrededor de la tierra, sino que la tierra es quien gira alrededor del sol? Entonces, ¿cómo Dios interpreta esa oración? Dios en pocas palabras entendió y dijo, Josué quiere que yo detenga el tiempo. Josué quiere que yo ralentice el tiempo para que él pueda ganar la batalla. Entonces Dios comprende y entiende su situación mucho antes de que usted se la pida. Así es. Dice el salmista que antes de que la palabra llegue a mi boca, ya tú la sabes toda. O sea, mucho antes de que nosotros nos inclinemos para pedirle algo o para agradecer o para decirle a Dios cuánto lo queremos o lo amamos, ya Dios sabe mucho antes lo que vamos a decirle o a pedirle. Otra cualidad de la oración, mi hermano Abraham, es que la oración es personal, privado e íntimo. Con esto no estamos devaluando que no se ore de manera pública. Esto sí se puede hacer, amados hermanos. Pero la oración tiene que ser siempre personal, tiene que ser siempre íntimo entre usted y Dios. Usted tiene que buscar un lugar y instituir ese lugar como un altar en donde usted va a adorar a Dios ahí. Sea su aposento, sea su casa, sea un lugar, pero que usted tenga intimidad y privacidad con Dios para expresarse y desahogarse, porque hay momentos, Abraham, que uno necesita desahogarse. No solamente pedir, a veces las cargas y las situaciones son tan difíciles en nuestra vida que queremos desahogarnos y no hallamos con quién. Le voy a recomendar que se desahogue con Dios. Busque un lugar en donde usted puede estar tranquilo y desahóguese con el Señor. Así es. Tú dijiste casi ahora que la oración es personal, privado e íntimo. Este punto que tú has fundamentalizado es muy importante, Wilmer, porque verdaderamente este punto no es que está englobando a que tenemos que hacer esto siempre. Esto está dirigido a un público en específico. ¿A quiénes? A los escribas, a los hipócritas, a aquellos que, como dijo Jesús, aquellos que le gustan orar de pie en las sinagogas. Más tú, ora en tu aposento, pídele a tu Padre y Él te va a recompensar en público. Es decir, este punto fundamental que tú has implementado en estos momentos está especificando a un grupo, a un escenario que solamente le gusta que la publicidad, demostrar que le gustan orar, demostrar que le gustan ayunar, y es para ellos, porque no está mal, como tú dijiste, que tú ores en la iglesia o en un lugar en público, sino que está dirigido a aquellos que le gustan hacerlo para ser clamados y para ser vistos por los demás. Así es, mi hermano Abraham, tiene mucha razón en esto. Entonces, amados hermanos, el otro punto es que la oración no es un rito ni tampoco es mecánico. He visto personas que, tengo una vecina al lado de mi casa, que ella siempre prende un radio y pone la misma oración todos los días. La misma oración todos los días. Varón, eso cansa verdaderamente. Y usted sabe cuál es la oración, amados hermanos. Y esta oración, yo me pregunto, ¿a quién le está orando? ¿O a quién va dirigida esta oración? Porque Dios
necesita que usted sea sincero, no mecánico, que le repita las mismas palabras a Dios, como que si fuera, como que si a través de esa fórmula, la fórmula mágica, Dios va a escuchar inmediatamente su petición y va a socorrerlo con un 911. No, amados hermanos, le voy a decir algo, la oración es tan profunda que usted, sin abrir la boca, Dios le puede contestar una petición a Abraham. ¿Usted sabía eso? Así es. A través de un susurro o un gemido que usted haga, que salga sincero. Wow, yo entiendo su situación. Usted no tiene ni que hablar, hermano. Dios lo ayuda. Yo he pedido cosas a Dios y a veces no se le he pedido, le he pensado. Y Dios sabe cuál es la necesidad de esto, que Él me la concede sin yo tener la necesidad de pedírselo. Para que usted vea cómo es la oración. Cuando usted está conectado con Dios, eso es algo extraordinario. Por eso Dios no quiere que usted vaya de manera mecánica ante su presencia. Él dice que entremos confiadamente al trono de la gracia. En el trono de la gracia usted puede ser libre. Ser libre en la oración. Ser libre ante Dios. Cuéntale, suplícale, pídele, ruégale, llora, grita, salta de alegría, brinca. Si usted quiere, hermano, quédese llorando ahí. Y enamórelo también. Enamórelo Claro, también. enamórelo. Papi, yo te amo, tú eres mi redentor, tú eres mi salvador. Claro, es que Dios es un ser humano, amado. Dios piensa y actúa, Dios siente como un ser humano, porque Él es una persona. Entonces, quiero dar este punto que es muy importante. ¿Cuál es la diferencia, Abraham, entre orar y rezar? Porque vemos hoy en día que hay personas, Abraham, que pasan la mayor tiempo rezando y no orando. Cada vez que me levanto en la mañana, hay una vecina abajo de mi casa que el niño se va a la escuela y ella siempre hace la misma oración, que los santos, que fulano y que el otro te guarde, y lo hace igualito todos los días. Y yo me quedo, wow, pero esto es increíble. O sea que ella se graba eso, Abraham, en la mente y lo dice todos los días. Y cree que con esto ya Dios va a resolver sus problemas. Escuche bien. La diferencia entre orar y rezar es que orar es expresar en palabras lo que sentimos. Escuche bien. Expresar con palabras lo que sentimos en el momento. Con palabra correcta o incorrecta, no importa. Pero es expresar lo que usted siente en el momento. Ahora, ¿qué es rezar? Rezar es repetir las mismas palabras de manera mecánica día tras día. Mire qué diferencia tan grande. Jesús dijo, cuando usted ore, escuche bien, no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No usen vanas, oye, son vanas repeticiones, no sirven para nada. Dios no quiere una oración escrita. Dios no quiere una oración mecánica. Dios quiere una oración sincera y espontánea. Dios quiere una relación. Así es, la oración que Jesús implementó como la oración del Padre Nuestro es un modelo de oración. Exacto. No es para repetir, lo voy a decir nuevamente. Es un modelo de oración, no es para repetirlo. Es decir, cuando Él oró el Padre Nuestro, Él dio los principios y los parámetros y los fundamentos que conllevan a una oración eficaz. Por ejemplo, Padre Nuestro que está en los cielos. Es decir, primero tenemos que orarle al Padre. Eso es lo que está diciendo en pocas palabras. Porque hay una necesidad paternal ahí. Claro, porque independientemente de todas las necesidades biológicas, físicas, humanas, hay una necesidad espiritual. Y es adorar a Dios. Porque dice la Biblia que fuimos creados con este mismo propósito de adorarle a Dios. Exacto. Así que el Padre Nuestro, amados hermanos, eso es un modelo. No es que usted lo va a repetir todos los días. Ni se repite. Esto es una secuencia donde usted puede entender cómo debemos orar de manera efectiva para que nuestra oración sea agradable ante la presencia de Dios. Así es, hasta aquí ha sido nuestro análisis bíblico en cuanto a la vida espiritual. Recomendamos, amados hermanos, todo aquel que no ora, que ore más, que escudriñe más, y toda aquella persona que verdaderamente no están escudriñando,
Existe una buena universidad llamada Shalom Theological University, que está establecida en Connecticut, en Estados Unidos, y también aquí en Santo Domingo, y en Cuba y en Venezuela. Lo pueden hacer vía online, se pueden comunicar con nuestro director Jonathan Stubbs por Radio Alma Cristiana, y también se pueden comunicar con el doctor internacional, doctor Reyes. Así es, amados hermanos, síguenos en nuestra cuenta en las redes sociales como Ministerio Revelando la Verdad. Suscríbase en YouTube, dale a la campanita para que cuando usted sea uno de los primeros que le lleguen nuestros contenidos. Así que hasta aquí Dios nos ha ayudado, su hermano evangelista Wilmer Rivera y nuestro hermano Abraham Sabiñón. Shalom. Shalom Malheim.